quiero comentarles de que cada año, ¿no es cierto?, nos llega el arrepentimiento, lo que no hicimos y también lo malo que hicimos, ¿sí? Por las dos cosas, por lo que hemos hecho, lo malo, también nos arrepentimos por lo bueno que no hicimos. Por eso es importante que nosotros entendamos y aprendamos y comencemos este nuevo año, pues precisamente dando trámite, ¿no es cierto?, a este tema del arrepentimiento. Yo quiero compartirles en esta mañana el tema del arrepentimiento, y eso pues involucra algunas cosas de las cuales nosotros vamos a aprender. Y en la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad? Tenemos un caso de un profeta muy especial que su énfasis era en el arrepentimiento, y de él vamos a hablar. ¿Quiénes creen? ¿Quién cree que sea este profeta? Juan, ¿no es cierto? Juan el Bautista, no el Juanito hermano de acá, no el Juan Pablo, sino el Juan el profeta, ¿no es cierto?, al que le sacaron la cabeza. Y les invito pues que vayamos al libro de Mateo, capítulo 3. Quisiera pues hacer estamos ajustándonos en esto de los horarios. Yo les invito a que nos tengan paciencia también, ajustar este tiempo, el asunto de los horarios, para poder tener los dos cultos, comenzando 8:30 hasta las 10, ¿sí? Hoy esperamos, si se darán cuenta, ¿no es cierto?, hoy esperamos de que nos podamos nosotros finalizar, a pesar de que comenzamos unos 10 minutitos tarde. Queremos hacerles saber que queremos ser puntuales en el inicio y asimismo puntuales en la finalización, porque a continuación viene el discipulado, las clases, ¿sí? Y luego del discipulado comienza la siguiente reunión. Entonces vayamos adiestrándonos y familiarizándonos con el horario, con el nuevo horario, porque vamos a tener dos reuniones. Y pues ahora veo realmente quiénes eran los madrugadores, ¿no? Qué bendición. Bueno, esperamos que también se sigan añadiendo más, y pues justo, ¿no?, tenemos que actualizar el video de las actividades donde mencionamos las dos reuniones, y poder compartir pues las enseñanzas, la prédica, y poder tener una iglesia que crezca. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Abrimos el espacio, tenemos ahora el espacio para que puedan en las dos reuniones poder tener más cantidad de gente alcanzada, más personas que estén llegando, que estén procediendo al arrepentimiento para cambiar sus vidas. Así que vamos a comenzar. Pues en esta mañana les invito, ya les invité, ¿no es cierto? Vamos a Mateo capítulo 3. Vamos con Mateo 3. Dice así, ¿verdad? Capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Quisiera hacerles notar, si ustedes toman su Biblia, ¿cuántos tienen Biblia? A ver, levanten su manito. Bueno, me parece casi el 60%, 61%. Bueno, el Evangelio de Mateo comienza, a veces personas que me preguntan, dice, bueno, ¿y cómo debo yo leer la Biblia? ¿Cómo debo iniciar conociendo a Dios a través de la Biblia? Les sugiero, ¿no?, lean desde el Nuevo Testamento, desde Mateo, pero a la semana siguiente vienen a reclamarme. Dicen, pastor, usted me manda a Mateo, y tomo el capítulo 1 y comienza. Abraham engendró a Jacob, a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos, y dice, Judá engendró a Tamar, Tamar a Fares, Fares a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, y una lista, hermanos, que cuando llegamos 3 versículos ya nos dormimos. Bueno, no está ahí de gana. Yo quiero hacerles notar que la genealogía de Jesús era importante. Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a los hombres, ¿verdad?, de Dios para que escribieran, y a Mateo, que él antiguamente había sido ¿saben qué era Mateo antes? Era un recaudador de impuestos. Tenía el nombre de Leví, ¿verdad? Y tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió, y él fue uno de los discípulos y el que escribió este evangelio. Dios le inspiró a Mateo para que escribiera para el pueblo judío.
¿Verdad? Por eso ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y a veces en estos evangelios hay los pasajes como que se repitieran, pero no es así. Quiero aclararles solamente de que Dios inspiró a cada uno de estos hombres para que escribieran desde un punto de vista específico, y Mateo fue escogido para que escribiera al pueblo judío, y los judíos hacían énfasis en la genealogía, de quién viene de qué familia, ¿no es cierto?, cuál es, de qué descendiente, de quién es, porque recordarán que las promesas proféticas acerca de Jesús tenía y hablaba que vendría un rey para Israel, vendría el Salvador y sería descendiente de David. Así que cuando ustedes leen esto, toda esa historia del capítulo 1 de Mateo está ahí para comprobar y para demostrar que Jesús era descendiente del rey David, cumpliéndose precisamente la profecía dada a los hombres antes, muchos siglos antes de Jesús, para que hablaban acerca del Mesías que vendría. Por eso está ahí. Así que vamos a estar nosotros avanzando. El capítulo 2 habla de la Navidad, que eso ya lo predicamos el mes anterior, y vamos hoy al capítulo 3 precisamente con esta novedad, ¿no es cierto?, del tema de los nuevos votos que hacemos, las promesas que hacemos para el nuevo año. El primer culto del año, yo quiero hablarles de esto, acerca del arrepentimiento. Precisamente porque veo yo un montón de caras arrepentidas después de haber comido tantas cenas, tanto chanchito, pavo y todo. Venimos arrepentidos el primer culto, decimos, he subido de peso, ya no me cierra el terno, ve a mí con las justas, me quedaba flojito, con las justas. Entonces, yo me he propuesto, ¿no es cierto?, bueno, ya voy a comer un poco más mesuradamente, voy a tomar una medida, y esas medidas varias veces, pero con medida a la final. Entonces, vayamos ahora, entrémonos al tema. Dice, en aquellos días, capítulo 3, versículo 1 de Mateo, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿En dónde predicaba? En Judea. Dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, y porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Oremos. Cerremos nuestros ojitos y pidamos la dirección de Dios. Padre querido, Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu palabra. Pedimos la intervención, la obra, la inspiración, la revelación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Padre, para recibir este mensaje y que tenga cabida no solamente en mi mente, sino también en mi corazón, y pueda yo ponerlo por obra, Señor. Te pido, Padre, te agradezco por tu presencia, por traerme a este lugar, y porque este nuevo año he propuesto, Señor, hacer las cosas bien. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, lo importante acá, ¿verdad?, cómo comienza este pasaje. Aparece Juan el Bautista, un profeta, pues que fue anunciado a sí mismo tiempo atrás, muchos años atrás, siglos atrás. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 3, dice, ¿no?, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Este Juan el Bautista se va refiriendo ya a Jesús.
también, ¿verdad? Dice la Biblia que Juan el Bautista vino a preparar el camino para la venida de Jesús, para el aparecimiento de Jesús. Jesús en el capítulo 2 vemos ya había nacido, era un niño y estaba creciendo y estaba desarrollándose ya, ¿no es cierto? Para cumplir el propósito por el cual el Padre Dios le mandó acá a la tierra. Y Juan el Bautista es el precursor de Jesús, el que preparó el camino y el corazón de la gente para recibir al Mesías, porque muchos estaban esperándolo, por siglos habían esperado, mucha gente había vivido y había muerto con su esperanza, todavía no habían podido ver al Mesías en sus vidas. Mire, tantos años profetizado, desde el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba profetizado que vendría, ¿verdad?, el Salvador, que Él vendría a dar su vida por la humanidad, que Él vendría a rescatar y a redimir al hombre de la caída que tuvo en el huerto del Edén. Entonces, miren, aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo comienza el mensaje Juan el Bautista. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, y el versículo entre 1 y 2 dice, ¿no?, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El territorio de Israel estaba dividido en una franja, digamos. Si se ubica ustedes, más o menos podemos decir la provincia del Carchi, provincia de Imbabura y provincia de Pichincha, así las tresitas, más o menos así estaba, un poquito más apretadito nomás, más estrecho, más pequeño. En el norte estaba la provincia de Galilea, ¿sí? En el medio, más abajito, en el sur, estaba la provincia de Samaria. Y más abajito, más al sur, estaba la provincia de Judea. Así, ese era el territorio de Israel. Las tres provincias. Obviamente habían otras provincias, pero que no correspondían al propio territorio de Israel. Así que dice que comienza predicando en Judea. Judea estaba pues en la parte donde su capital era Jerusalén, estaba al sur. Entonces dice, ¿no?, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. El mensaje del profeta comienza con una advertencia, con un llamado de atención de decirnos, arrepiéntanse al pueblo en ese tiempo. Yo vengo y el Señor me pone en mi corazón este tema de que este nuevo año nosotros comenzamos con esta decisión. Lo decidimos el fin de año. Lo pensamos, ¿verdad?, que este año va a ser diferente y nos hemos arrepentido. Y si no lo ha hecho, ahora es el día, este es el momento, ¿verdad? No me vendrán con domingo 7. Ahora es domingo 7. 7 de enero. ¿Cierto? Me acordé de un dicho de mi abuelita. Cualquier cosita, deme permiso para tal cosa. Ya muy bien, anda hijito, pero no me vendrás con domingo 7. No sabía qué significaba, pero ahora ya sé. Pero les dejo a los que no saben qué significa. Muy bien, entonces dicen, ¿no?, Juan el Bautista exigía, dice, arrepiéntanse, dice. No dicen, no les reúne al pueblo y le dicen, vean, amados hermanos o compatriotas, o como les dicen, no, compañeritos. No, o sea, directamente comienza con una orden, una advertencia fuerte, directa. Arrepiéntanse. Juan el Bautista exigía arrepentimiento más que la confesión de pecados. Muchos dirán, bueno, no es lo mismo. Veamos. Es más, el arrepentimiento es importante, ¿verdad? Exigía arrepentimiento para preparar a la gente para recibir a Cristo, para recibir al Mesías. Mire, arrepiéntanse, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se iba a instalar ya aquí en la tierra. El reino de Dios se iba a hacer manifiesto, iba a empezar a manifestarse, iba a empezar a ser evidente. Ellos habían esperado por siglos, pero para poder ver ese reino, para poder ser parte de ese reino, la condición era arrepentirse. Y bueno, y dice, no, arrepiéntanse. Por eso es importante. Una persona puede estar lista para aceptar a Jesús siempre y cuando se haya arrepentido. Si la persona nunca se ha arrepentido de sus pecados, es difícil que pueda ser una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente genuino, un creyente verdadero. La puerta de entrada al reino de los cielos, estoy diciéndoles, es el arrepentimiento. Si yo no he dado ese paso, nosotros podemos estar arando en el mar. Y el arrepentimiento significa algo muy importante. El arrepentimiento significa cambio de forma de pensar,
cambio, un cambio total de vida. Si mi manera de pensar me estaba llevando por un camino, no sabemos a dónde, pero muchos creen que van al cielo y seguimos ese camino lejos de Dios. Creemos que vamos al cielo. Mi manera de pensar, mi contexto religioso en el cual yo he crecido me indica que debo seguir por ese camino, pero yo lo que he estado haciendo es alejándome cada vez de Dios. Pero cuando me arrepiento, yo me detengo y cambio de dirección, cambio mi manera de pensar. Digo, no, por aquí no es. Tiene que ser por este otro camino. Eso significa arrepentimiento. Cambio mi manera de pensar, por lo tanto yo cambio mi manera de vivir. Porque la palabra dice en Proverbios que tal es el pensamiento del hombre, tal es ese hombre. Nosotros somos producto de nuestra manera de pensar. Tu vida es consecuencia de tu manera de pensar. Si estamos pasando problemas, si estamos pasando situaciones difíciles, si tenemos problema tras problema, si a donde yo voy ocasiono problema o tengo problema, o no puedo prosperar o estoy en dificultades, no sé qué hacer con mi vida, pues tu manera de pensar tiene que ser renovada. Amén. Y la manera esa, para dar ese paso, primero tenemos que arrepentirnos, dolernos, haber causado, haber hecho malas decisiones, haber tomado malos caminos, cambiar nuestra manera de pensar. Eso significa arrepentirse. Así que el arrepentimiento abarca más que la confesión de pecados. No es solo decir, sí, me arrepiento, o sí, me duele, ¿no? Qué pena, hice esto. Así hacíamos en la religión tradicional, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia tradicional, ahí me eduqué en una escuela y nos enseñaron que tenemos que confesarnos. Y recuerdo cuando iba, ¿no?, ante el sacerdote y yo no sabía qué decir un niño de 10 años. Y él me preguntaba, ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto otro? Y me abría los ojos. Digo, ¿qué me está preguntando? Porque no sabía yo qué confesar. Muchas veces pensamos que solamente confesión de pecados, es decir, declararlo, pero en mi mente no hay ningún cambio. ¿Sí me están entendiendo? El arrepentimiento quiere decir cambio de manera de pensar. Entonces, esto es importante. Es cuando uno se vuelve de una dirección para ir en rumbo de otra, ¿sí? A otra dirección. El apóstol Pablo nos muestra, ¿verdad?, cómo él se arrepintió en el camino a Damasco. El apóstol Pablo, vemos como una ilustración, ¿no es cierto?, cuenta la Biblia en el libro de los Hechos, que él se dirigía hacia Damasco para apresar a los cristianos. Era enemigo de los cristianos. Y camino a Damasco, que está en Siria, que hasta ahora existe esa ciudad. Los que no me crean, vayan y visiten y después vienen y me cuentan. Esa ciudad, el camino a ese lugar, Pablo tuvo un encontronazo con Jesús. Quedó ciego como producto de ese encuentro, pues una luz resplandeciente le rodeó, cayó de su caballo, quedó ciego y quedó totalmente a tientas, y ahí se arrepintió delante del Señor, porque el Señor le habló, ¿verdad? Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo ahí en ese encuentro cambió su manera de pensar acerca de Jesús, porque perseguía a los seguidores de Jesús y dejó pues entonces de perseguir a los cristianos para ayudarles. Mire cómo se convirtió. El arrepentimiento de él fue genuino y fue evidente. Él perseguía a los cristianos para meterlos en la cárcel. No estaba de acuerdo, no los quería, les odiaba. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, después de arrepentirse, ¿sabe qué hacía con los cristianos? Él les ayudaba. Y dedicó su vida luego a predicar, luego a enseñar, a ayudar al pueblo de Dios. Eso es un arrepentimiento, un cambio de vida. Si una persona mentía antes, si usted era una de las personas que le encantaba la mentira, mentiras blancas, rosadas, negras, moradas, de todo, ¿no? Porque se han inventado, no, una mentira blanca nomás, dicen. Parece que son hinchas de la liga que dicen mentira blanca. Entonces, las mentiras son mentiras. Una persona, si es una persona que practicaba la mentira por mucho tiempo, está habituada a mentir y se arrepiente, dice, no, yo ya no voy a mentir, comienzo a decir la verdad, ¿sí? Y cuando alguien, o cuando tiene la tentación de mentir, no, se detiene ahí y dice, yo ya no hablo mentira, yo hablo la verdad. O una persona que acostumbraba a robar, ¿verdad? Robaba todo lo que podía, cada vez que podía. Se arrepiente, muy bien, ahora ya no robo. He dejado de robar.
Eso es el arrepentimiento. Entonces, mire, así vemos, ¿no? También la Biblia nos muestra otro pasaje, otro personaje como Zaqueo. Dice que se arrepintió y él cambió su vida y cambió de dirección en su vida. Así que es importante, ¿no? Este Zaqueo también dejó de robar a la gente. Dice que él era un cobrador de impuestos, ¿sí? Así como Leví, también era Zaqueo. Y él, pues, no solo que cobraba impuestos para Roma, sino que extorsionaba a la gente de su propio pueblo, de su propia nación, para pagar, para cobrarle los impuestos, pero también para ganar, para tener él su parte. Entonces él les robaba a la gente. Cuando se encontró con el Señor Jesús, se arrepintió de su vida. Y dice que los llamó, les llevó a Jesús a su casa y la gente se amontonó a ver qué hacía Jesús con este hombre, con este ladrón, como le tenían. Y Zaqueo, cambiado totalmente en su manera de pensar, dice, mira Señor, si a alguien le he robado, pues se lo devuelvo cuadruplicado. Y aparecía la gente, decía, ¿cuánto te robé? Tanto, muy bien, toma 4 veces lo que te robé. Él mostró que cambió su manera de pensar. El arrepentimiento fue evidente. Por eso es importante este pasaje, ¿no es cierto? Cómo comienza el libro de Mateo hablando del arrepentimiento. Perdón. Juan el Bautista exigía este tipo de arrepentimiento verdadero que produce fruto. Porque imagínense lo que pasó. Juan el Bautista comienza a predicar, empieza a decir a la gente, arrepiéntanse, y la gente viene a él y dice que los bautizaba en el río Jordán. ¿Sí? Y la gente llegaba y cuando él alza la cabeza y mira, ¿no? Una fila tremenda, una colota ahí, ¿no es cierto?, de gente que quería ser bautizada. Y les empieza a ver en la fila a los fariseos. Empieza a ver en la fila a la gente esa religiosa que oprimía al pueblo, que les exigía que cumplan con los mandamientos. Estaba bien, pero ¿saben cuál era la situación? De que ellos mismos no los cumplían. Ellos mismos no lo hacían. Y verles a esta gente, ¿no es cierto? Le molestó a Juan el Bautista y les dijo, ¿no? Generación de víboras. Juan el Bautista fue duro, un profeta fuerte, duro, que obviamente más adelante le costó la vida, pero qué bueno, ¿no? Ser una persona que defiende la verdad, que habla la verdad y que dice lo que Dios nos manda a decir, aunque le cueste la vida. No es el título de la canción, no, aunque me cueste la vida, sino que muchas veces nuestros principios tienen que ser mucho más valiosos, más fuertes que la vida misma, más importante que la vida misma. Entonces, miren, Juan el Bautista exigía ese tipo de arrepentimiento. Él decía que debería mostrar la evidencia del verdadero arrepentimiento. Les decía, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les reconvino a los fariseos que estaban en la fila, y les dijo, vayan y muestren frutos de arrepentimiento. Yo puedo venir a aparecerme y decir, bueno, ya me arrepentí. Sí, ya me arrepentí. Pero ese arrepentimiento tiene que ser evidente. Ese arrepentimiento tiene que ser visible. Tiene que manifestarse. ¿Cómo yo sé que he cambiado? ¿O cómo usted sabe que ha cambiado? Pues ya va a verse, ¿verdad?, de que usted ya no sigue. Si es que antes mentía, pues ahora ya no miento. Y si es que alguien está mintiendo, más bien le corrijo, ¿verdad? O también, si es que yo me arrepiento de algo, de que robaba antes, entonces ahora ya no robo. Pero ¿cómo evidencio? Bueno, sí, ya no robo, pero quién sabe, ¿no? ¿Sabe qué él les exigía? Que los que robaron, como hizo Zaqueo, él les devolvía lo que había robado y aún les daba una recompensa extra. Eso era un fruto evidente. Alguna vez, yo recuerdo, estuvimos en mi casa, alguien, ¿no? Y con un niñito que caminaba entre la sala, cogió y se arrimó a un adorno de porcelana y lo rompió. Y entonces nos quedamos asustados, ¿no? Primero con mi esposa, tristes también. Se nos rompió el juguetito. No, bueno, juguetito, el adorno. Y la persona que lo traía, la mamá, perdóneme. Sí, perdone nomás. Claro, sí, le perdono. Pero pare de contar. ¿Cuál sería el fruto de arrepentimiento? Muy bien, se rompió, perdóneme, pero aquí está, tome, le compré el adorno. Eso es un fruto de arrepentimiento.
Los esposos o las esposas cuando se portan mal, ¿verdad? Se portan mal y están a punto de romper su matrimonio, regresan y dicen, perdóname. Y a la semana otra vez le está haciendo lo mismo. ¿Qué fruto de arrepentimiento está mostrando? El arrepentimiento tiene que manifestarse, tiene que verse, porque el arrepentimiento tiene que ser genuino. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de los cielos. Si no nos hemos arrepentido, no podremos ver el reino de los cielos. Podemos nosotros estar lindos todos los domingos, cantando, alabando, aplaudiendo, feliz, sí, porque la palabra de Dios te consuela, te cambia la forma de vida, te da paz, te consuela y te llena de su gozo. Pero el reino de los cielos entró en tu corazón, entró en tu vida. Si no ha habido genuino arrepentimiento, es posible que no. Así que mire, el arrepentimiento es algo que necesitamos hoy en gran manera. Es muy fácil para un miembro de una iglesia sentirse tranquilo en cuanto a pecados como la codicia, la lujuria y otros placeres mundanos. Es fácil no sentir vergüenza por pecados como el soborno, la opresión a los pobres, ¿verdad? La glotonería o la avaricia. Muchos decimos, y cuando les hablamos del Señor, dicen, no, yo no he robado, yo no he matado a nadie, así que yo no necesito de Dios, yo no necesito arrepentirme. Pero dejamos pasar muchos otros pecados. Creemos que solo matar y robar son pecados. Y resulta que hay un montón de pecados. Pecados que los cometemos, que vienen a nuestras vidas por comisión, es decir, porque los cometemos, porque lo hacemos. Hacemos algo que no es debido. Pero también la Biblia nos habla de que pecamos cuando no hacemos lo que debemos hacer, que son los pecados de omisión. Dios te llamó, Dios te salvó, y te salvó para un propósito. Si tú no has hecho nada por Él, no has hecho nada por el reino de Dios, tú estás pecando. Amén. Ya disminuyeron, ya no hay los amén. Porque así dice la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Yo comencé esta charla diciendo, mire, yo me arrepiento por lo que no he hecho. No solamente por eso, no solo por lo que hemos hecho. He comido de más, he roto la línea. Ahora ya no es una línea, ahora es línea redonda, chobomba, ya no es cierto, estoy tan gordo, ya no avanzo, ya no entro en mi terno. Pero también me arrepiento por lo que no hice, lo que debía haber hecho. Eso es importante, reconocer esas áreas, ¿no es cierto? Cambiar esa área. Necesitamos que alguien como Juan el Bautista nos llame la atención y nos llame al arrepentimiento. Es la única manera de renovar nuestra relación con Cristo, el arrepentimiento. Y aún siendo creyente, siendo un hijo de Dios, si tú has pecado, si tú te has equivocado y has cometido lo que no debías hacer o no has hecho lo que debías hacer, pues necesitamos arrepentirte. Necesitas arrepentimiento. ¿Cuántos necesitan arrepentimiento? ¿Eh? Amén. Es lindo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se mueva y nos vaya convenciendo de que hemos hecho mal, de que no hemos hecho bien las cosas y que también no hemos hecho cosas que debíamos haber hecho. Así como hemos hecho cosas que no debíamos haberlo hecho. Por eso es importante, ¿verdad? Mire, y esto, ¿no? Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Si ahora hubiera un Juan el Bautista, ¿no es cierto? Aquí estuviera dándonos palo, dándonos hacha. Así que sí es importante. ¿Entendieron lo que es los frutos de arrepentimiento? Cuando el marido se ha portado mal, le ha sido infiel, pide perdón a la esposa, o viceversa, ¿no? Ahora ya es como con la liberación de la mujer, ahora es igualito, ¿no? De lado y lado se dan. Antes no, antes era diferente, pero yo digo antes porque soy de la generación a la anteriorcita nomás, no, la de al ladito atrás, unos añitos atrás, 5 años atrás nomás. Entonces, mire, cualquiera que desea puede arrepentirse. No le pone ninguna otra condición, solo dice arrepiéntete. Ese es el primer paso. Cualquiera que desea puede hacerlo. Aún el peor de los pecadores. Yo quiero hablarles de un hombre en la Biblia que fue malvado, el rey del reino de Israel. El reino de Israel su historia se dividió en 2 partes. Esas 3 provincias se partieron y quedaron una al norte y otra al sur. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. En este reino del norte hubo un rey malvado,
maloso, como dicen, ¿no? Mire, ese rey se llamaba, ¿quién sabe, quién se imagina? ¿Quién? Manasés. Dice que el rey Manasés fue el rey más malvado en el reino de Israel. Llevó a su nación al punto de arrodillarse ante los ídolos. ¿Verdad? Era el reino del pueblo de Dios. Era rey. Hablemos en nuestros términos, en nuestros tiempos. Él era cristiano. Un rey cristiano, uno dijera qué lindo, ¿verdad? Pero este llevó a la idolatría al pueblo de Dios. Él sacrificaba bebés a las imágenes, a los ídolos. Mataba a los niños. Como era el rey, hacía lo que le daba la gana. Practicaba la brujería y la hechicería. Las calles de Jerusalén estaban manchadas con la sangre inocente que él derramó. La tradición nos dice que él ató al profeta Isaías entre dos maderos grandes, luego aserró los maderos y al profeta en dos. Le puso dos tablas, le hizo un emparedado, una tabla aquí, Isaías aquí, otra tabla así, y lo cortó en dos. En manos de él murió el profeta Isaías. Al final el reino de Dios, perdón, el reino de Manasés, el reino de Israel, cayó. Destruyó, obviamente, con una autoridad así, con un rey así, no le queda otra cosa, no tiene futuro, sino destrucción, dolor, tristeza. Eso es lo que ocurre. Sus enemigos lo tomaron preso y lo llevaron cautivo al rey Manasés. En su cautividad, mire, cuando él estaba preso le iban llevando cautivo, él inclinó su cabeza y lloró y se arrepintió. ¿Creen que Dios le perdonó? Tanta gente que mató, tantos niños inocentes. ¿Cuántos creen que Dios le perdonó? Los que no levantaron la mano, les doy la noticia de que Dios le perdonó. Y qué tremendo debió haber sido, o debe ser, ¿no es cierto?, que Isaías llega al cielo, el profeta que murió en manos de él, y le encuentre ahí a Manasés, porque este hombre se arrepintió. Y esto le comento para hacernos saber de que cualquier pecado que tú hayas hecho, si tú tienes un arrepentimiento genuino, Dios te puede perdonar. Y Dios te va a perdonar. No es como cualquiera de nosotros que vemos, ¿no es cierto? Y cuando ha hecho tanta maldad decimos, no, eso es imposible. Dios no le puede perdonar. Tal vez tú no lo puedes perdonar, pero Dios sí. Dios nos perdonó a ti y a mí. Y de pecados pequeños, grandes, medianos, gigantes y extra gigantes. Ahora hay mega, ultra grande, ¿no es cierto? Porque cuando nos arrepentimos, gloria a Dios, si confesamos nuestros pecados, ¿no es cierto?, y nos apartamos de ellos, el Señor va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso esto quiero en esta mañana, finalizando, yo quiero llamarles al arrepentimiento genuino. A lo mejor no, a lo mejor tú no eras de los que ha matado niños o bebés, pero a lo mejor a través de un aborto sí. Hay cosas que la gente no ve, no sabe, pero nosotros tenemos ese dolor, esa tristeza. Matrimonios a veces puestos de acuerdo, papá y mamá deciden matar a su bebito en el vientre. Pero el Señor está aquí para decirte, hacerte saber que Dios te perdona si te arrepientes de todo corazón. Si hemos hecho cosas graves, cosas pequeñas o cosas medianas, el Señor está aquí. Aún hoy en día, las palabras de Juan el Bautista resuenan, ¿no es cierto? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.